Hola, aquí estamos otra vez, pues aquí seguimos. Este rollo de la tecnología del espíritu que nos plantea Argimiro, investigador, profesor, filósofo, documentalista, y con quien estamos haciendo hoy el programa justamente para poner de relieve las cosas que hacen posible que seamos esos pensadores que el mundo necesita y que nadie tiene que darnos permiso para hacerlo. Fíjense que él nos viene diciendo un montón de cosas que yo vengo puntualizando con la intención de que ustedes también lo hagan y miren que ven allí. Él nos dice que la cultura silvestre, nos dice, y nos viene diciendo que tiene que ver con el legado de los artistas que, como Alan Watts, como John Lennon, como Madera, muchos otros, que como sabemos de los 60, oye, dejaron un legado importante artístico. Es solo una manera de verlo, disculpa que te interrumpa. Okay. O sea, eso es solo una manera de verlo muy fácil y muy concreta. Hay otras que en realidad son más ciertas. Okay. Van más directo a ella misma. Ya vamos allá ya para hacer la introducción para que tú. Pero nos dice que ahí hay algo de eso, de esa herencia, pero puntualiza que hay hubo ingenuidades y que yo entiendo que Argimiro está, dime tú si es así después, Argimiro, cuando te toque hacer la cosa, tu intervención, que nos decía una cosa interesante, ¿no? Que sí, se toma el hilo de toda esa contracultura, pero que se le suma una categoría que estamos hablando de calle y que hay que también tener cuidado, cómo ver esto, ¿no? Pero que tiene que ver con toda una complejidad o con ese contexto que tú vienes hablando de que hay que hacer la lectura del concepto. Entonces eso tiene que ver con la cultura silvestre, pero además Argimiro nos dice que todo eso llega a la tecnología del espíritu. ¿Por qué tecnología del espíritu? Bueno, la cultura silvestre no viene de la contracultura de los 60. Se puede entender pero de la misma... un poco. No, pero ya va. O sea, se puede entender como cuando yo hago así, esto, bueno, es esto, más esto, ¿verdad? Entonces yo voy a decir que la cultura silvestre de alguna manera tiene como esta figura de contenedor que la misma contracultura de aquellos tiempos buscaba, solo que con otros elementos que ya aparecieron a partir del año 2000, que tienen que ver con la tecnología y todo lo que ella implica. Ajá. Para entender la cultura silvestre lo que hay que hacer lecturas del contexto y darse cuenta que ya está de hecho, es lo que el amigo dice, cuando habla de elogio del hombre ordinario. Yo jamás utilizaría este título, ya eso no existe. Yo no he conocido a nadie que yo pueda llamar hombre ordinario o mujer ordinaria. No es imposible. O sea, todo el mundo tiene una particularidad más profunda. A mí me parece, por ejemplo, Johnny Depp, para hablar de las noticias, un hombre ordinario. No tiene nada que decir, problemas amorosos como los de cualquiera, se supone que sea una... Bueno, Entonces, no, pero es para ir hablando de cómo los términos han evolucionado. No, está muy bien, no estamos hablando del autor. Sí. Entonces la cultura silvestre es algo que lees de hecho. Ahora, ¿cómo te sirve de fuente de identidad algo que no valoras? Algo que no has leído, algo que te parece ordinario. No es ordinario. Resulta que se trata de encontrar nuestra particularidad con la lectura de eso que hablamos en el programa pasado de hermenéutica del sujeto, con tu particularidad y cómo ella dentro del mundo puede y va a influir solo por ser como eres. No con el proyecto romántico industrializador de que yo voy a cambiar las realidades porque tengo una gran disciplina. Resulta que el proceso identitario, para que aclaremos el asunto, es inevitable. Si tú logras sobrevivir hasta los 30, 31 años, alguna identidad lograste estar. Si no, no vas a sobrevivir. Te metes a delincuente hasta que te matan, o entran en estados de adicción, como le sucedió a más de un poeta maldito, de esos conocidos que murieron en temprana edad. Eso tiene que ver con dificultades en la gestación de la identidad. La gestación de la identidad no es más que, sin ningún tipo de cosa engorrosa de psicoanálisis, aquella noción que te permite estar tranquilo y esperar momentos oportunos. No tienes que estar actuando y actuando y actuando. Tienes que actuar porque así la alimentas. Pero no estás obligado a eso, tienes una identidad estable, tú puedes dedicarte a construirla, tu principal función es construirla y en relación con otros. Entonces, esa noción de identidad general
hace que haga falta, o sea, requiere de una técnica para lograrla. Y esa técnica tiene un nivel superior que podemos llamar tecnología. Entonces, el libro Tecnología del Espíritu, que está publicado en internet, habla de cómo es ese proceso de cambio, poniendo mi proceso como ejemplo, cómo se aplica esa técnica de reducciones para disminuir la información que debo procesar, fundamentalmente basado en lo relevante, en lo que sea relevante para mí, pero buscando lograr objetivos, ¿no? Y objetivos que, como hemos dicho, nunca son meramente instrumentales, siempre tienen el elemento estético, discursivo, de tener una identidad. Si no tienes una identidad y solo resolviste lo instrumental, el sustento, la comida, la cosa, o sea, evidentemente pues no tienes una identidad y vas a necesitar estar actuando. Eso suele suceder, por ejemplo, con gente muy militante. O sea, se puede llegar a determinados estados y en lugar de gozarlos o disfrutarlos, de generar identidad, hay que seguir avanzando y hay que luchar por el mundo y etcétera. En eso tiene que caer más de un activista o pragmatista revolucionario. Tendemos a caer eso, no es que sea culpa de ellos, tendemos a caer eso en la vida. ¿Qué busca la cultura silvestre? ¿Cómo se ubica en eso? ¿No está buscando eso? Busca resolver esa fuente de identidad con algo que ya está. O sea, logra resolver esa fuente de identidad con algo que ya tienes y que ya eres. De manera que todo esfuerzo que hagas va a ser por necesidad estética y de identificación, no por sentido de probidad con un sistema o por el mérito de los liberales o por el fulano hombre nuevo de cierto tipo revolucionario que habló de eso. No, ya tú eres alguien sumamente valioso. Y tienes que conseguirlo, ubicarlo. Tienes que leerlo dentro del contexto. Tienes que ubicarte tú dentro del contexto de manera que seas valioso, más valioso para ti mismo, puedas desempeñarte, expresarte sin la presión constante de andar demostrando algo a cualquiera que sea el bando, sino que eres tú mismo, pero tú mismo con necesidades de acción. Claro, porque en realidad debemos confiar en que siempre vamos a necesitar actuar, ¿no? De ahí la falsedad de andar diciéndole a la gente que vivir arrojado es algún tipo de norma. Es inevitable salir al arrojo y vivir el mundo y vivir accidentes y vivir cosas. El problema es hacerlo con un método que te permita ir convirtiendo en eso mismo, tu vida misma, en fuente de identidad, con todo lo que implica, ¿no? Leyendo el libro, viviendo cosas amorosas, azarísticas. Experimentando la vida, pero como mirando. Se podría decir... Haciendo un trabajo se podría decir, Algimiro, que es experimentar la vida como con unos elementos conscientes que no estaban antes, pues, que tienen que ver con observarse y observarse en el contexto. ¿Entiendes? Que es muy importante no mirarse, digo yo aquí, Algimiro, y siempre lo digo, solo como... Hay una cultura que nos identifica solo como víctimas siempre. No le ganas al sistema, no le ganas esa era bueno de identificar. Yo te quería preguntar, fíjate, cómo hay una cultura herencia que tú sabes que yo la tenemos, pero la hemos problematizado desde los años 80, que tenemos y que tiene mucha gente, quizá mucha gente joven que nos pudiera estar escuchando, no la ubica y es importante puntualizarla. Hay una cultura marxista que generó toda una serie de respuestas, impulsos, qué sé yo, y fue... una identidad, generó la identidad de que dijéramos yo como pobre. Ajá. Oye, entonces, pero eso es... ¿Tú has problematizado esas herencias? Sí, claro, porque yo como pobre, yo decía, o sea, en determinado momento me empecé a decir, fíjate, yo sé que yo conozco gente pobre, muy bien definible como pobre, que tienen platica, carro y son bastante pobres en propuesta, en caras de felicidad, una noción de aburrimiento extraordinaria. Yo la viví también porque he sido de clase media, ahorita no puedo decir que lo sea, pero en general yo observo pues que hay un proceso de mayor dificultad en ciertos sectores para la identificación. Entonces hay un aburrimiento en cierto sector cada vez mayor y una estupefacción en cierto sector también cada vez mayor. ¿Ves? Entonces, ¿cómo ya nosotros cambiamos, intervenimos en la realidad con todo lo que somos? Eso es inevitable y los tiempos van a cambiar también inevitablemente.
La pregunta es si nosotros vamos a ser capaces de incorporarnos. No creo que haya manera, es decir, de que ese cambio sea menos traumático o esté mínimamente avisado con un diagnóstico que permita pronósticos estables, ¿no? Pronósticos reales. Entonces es muy difícil hacer eso con la identidad de yo como pobre. O sea, nosotros, yo como pobre o yo como escuálido, porque llegué a ver escuálidos con la franela que decía, yo soy escuálido, ah bueno, chévere. Y otros, yo soy pobre, pero estaban viajando para Francia o comprando carros o cobrando grandes prestaciones. O sea, llega un momento en que esas identidades ya no se corresponden con la lectura del contexto. Pero también podríamos decir que esa idea de la identidad desde pobres o ricos, desde oprimidos o opresores, genera, y ya tenemos que hacer una pausa para se acaba este segmento, pero vamos a dejarlo allí. ¿Qué herencia tiene usted? Sociohistórica, cultural, sociocultural. Es de los que cree que desde la identificación como oprimido echamos para adelante y por lo menos identificamos unos bandos que tienen el poder y su contrario, o existe otra posibilidad. Creo que Argimiro nos está usando otra posibilidad del pensamiento, de las posibilidades. Existen muchas. Ya vamos a eso.